Qué alegría, qué alegría. En este momento queremos presentarles de una manera muy especial a un amigo y a una persona que ha demostrado en los años fidelidad, perseverancia. Miren, son cosas que no se demuestran en días, son cosas que solo el tiempo saca a relucir. Y este es un hombre de Dios que ha demostrado en los años gran amor por el Señor, fidelidad, y es de esos hombres que están atrás, que preparan todo, que están pendientes de que todo esto esté funcionando, que está organizando, planificando. Quizás no es el que vemos siempre, pero siempre está, y yo quiero honrar su vida de una manera de verdad muy especial. Así es, él ha sido director de la Casa de Oración Semillero por más de 13 años, ahora también es copastor en la iglesia de Irefa, esposo, padre de 2 hermosos niños, y de verdad queremos que nos acompañen a recibir con mucho amor a Rubén Guardia. Quiero decirles que es un honor ser presentado por esta pareja tan hermosa, que ha sido una bendición para nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por estos pastores? Me gusta tu chaqueta, quiero una. Qué bendición. Ustedes se preguntarán qué hace esta mesa aquí y dónde está mi púlpito, ¿no? Bueno, el Señor me ha dado hay un mensaje que el Señor tiene para esta tarde, y yo sentí la necesidad ahorita van a conocer los invitados que vamos a tener en este panel, pero este es un tiempo muy solemne que el Señor ha escogido este fin de semana para hablarnos a cada uno de nosotros, para levantarnos. Al escuchar cada mensaje, al escuchar cada prédica, cada palabra, el Señor ha ido confirmando lo que quiere hacer con este grupo. Esta es una generación, somos escogidos. Saben que cada año nosotros pensamos en miles y el Señor nos dice no, y confirma la palabra de que son muchos los llamados pero pocos los escogidos, ¿verdad? Entonces considérense de esos escogidos. Amén. Y bueno, tengo lo que vamos a hablar en esta tarde. He titulado este mensaje 3 vidas, un futuro y una esperanza. Y quiero leerles este versículo, Jeremías 29:11. Yo pedí que lo pusieran en una versión que para mí nos dice mucho. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Repiten conmigo, un futuro y una esperanza. Y bueno, vamos primero con un poco de contexto. ¿A cuántos les encanta este pasaje? Amén. ¿Cuántos lo han regalado? Mira, te doy una palabra. Recibe esta palabra. ¿Cuántos alguna vez se han llenado de ánimo y esperanza al leer este pasaje? ¿Sí? Y nos encanta porque el Señor dice, no, yo tengo los planes, mis planes para ti son de bien, de bienestar, de esperanza, todo va a estar bien, ¿verdad? Pues resulta que el contexto, a mí me encanta el contexto. Hay un maestro a mí me encanta mucho, él siempre dice contexto, contexto, contexto. Y resulta que Jeremías recibió esta palabra. No vamos a leer todo el pasaje, pero si vemos el contexto que estaba sucediendo, el Señor les estaba anunciando que vendrían 70 años de cautiverio. Les estaba diciendo, ustedes creen que todo va a estar bien, pueblo de Judá, que siendo pecadores, aún viendo el pecado de su nación hermana, y siguen pecando, pero ustedes dicen, no, aquí está Jerusalén, aquí está el templo, el Señor jamás va a destruir esta ciudad, su presencia jamás se va a ir de Jerusalén. Eso es lo que ellos decían. Y los profetas, los falsos profetas decían, no se preocupen, dice el Señor, todo va a estar bien. Pues el Señor
dejó que Babilonia destruyera Jerusalén, permitió que los llevaran cautivos y la gloria se fue del templo. Quedó como un templo, quedó hecho piedras en el suelo. Y el Señor les dice esta palabra: yo sé los planes que tengo para ti. ¿Sabes cuáles son mis planes? 70 años esclavos. Pero tranquilo, que tengo un futuro y una esperanza para ti. Planes de bien y no de mal. Pero ¿qué tal si los planes de Dios tú piensas que van a ser de bien y no de mal ya? Pero te toca un tiempo de prueba, un desafío. Entonces yo quiero hablarles de estas 3 palabras: plan, propósito y destino. Repitan conmigo: plan, propósito y destino. El Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito y tiene un destino para cada uno de ustedes. Y vamos a basarnos en la vida de 3 hombres maravillosos en la palabra, que son José, David y Daniel. Hay mucho que podemos aprender de ellos, muchísimas enseñanzas. Y para esto yo tengo 3 invitados especiales. Ya ustedes pensarán quiénes son, ¿verdad? Quiero invitar a mis amigos Itiel, Nets, amado pastor, pueden subir por aquí, y David, creo que está aquí de este lado, ¿sí? A esta mesa. Pasen adelante, pueden sentarse, están en su casa, pueden ser así. Qué bien. Gracias, bienvenidos a esta mesa. Gracias por la invitación. ¿Cómo se sienten? ¿Dónde están las arepas? Si ponemos arepas nos metemos en un problema con todos ellos. ¿Okay? Y bueno, quiero de verdad agradecerles porque es un honor para todos nosotros, para el equipo de Semillero, no solo contar con su presencia, sino con su amistad. Ustedes son amigos entrañables. A Itiel lo estamos conociendo personalmente, pero desde que ¿cuántos vivieron en medio de la pandemia el webinar online que hicimos que se llamaba Desafiados a Confiar? ¿Sí? Sé que muchos en pandemia se gozaron con ese tiempo que tuvimos con Itiel. Desde allí nació una amistad que es como si ya nos conocíamos. Y bueno, tener la amistad de David desde el inicio de esto y la cobertura espiritual que nos da nuestro amado pastor Nets es impresionante. Saben que cuando yo preparaba este mensaje y se me ocurrió esta idea de hacer este panel, mi esposa Alexana, a quien quiero honrar, mi bella esposa que está aquí, gracias. Ella, sí, la amamos. este es un ministerio que no funciona si no es juntos. Saben que cuando esta palabra, este mensaje, realmente nos lo dio juntos al Señor. Saben esos momentos en que uno está en una crisis, que no sabe para dónde ir, y estábamos, me acuerdo que muchas de nuestras conversaciones ocurren en el carro, cuando los niños se quedaron dormidos en el camino y llegamos al estacionamiento. Entonces, aprovechemos para hablar. Y Alexandra me decía, no sé, dame un versículo, algo, me siento como que no tenemos rumbo, como que no sé a dónde ir. Y pensé en este versículo, ¿no? Para decirle que todo va a estar bien. Le dije, busca ahí en el teléfono Jeremías 29:11 de memoria. Y ella abrió en la versión nueva, en versión internacional, y esa frase, un futuro y una esperanza, nos marcó. Porque tenemos un futuro y una esperanza. El ahora no es el destino. Tenemos un futuro y una esperanza. Y entonces, preparando este panel, Alexandra me decía, pero fíjate el panel que vas a tener. Tienes a José, que es Itiel. ¡Wow! Muy bien. Tienes a David, obviamente. David. Ese era obvio. Y al profeta Daniel. El más viejo de los 3. ¿Sí? Porque si se ponen a ver a José, una de las características con las que lo relacionamos es que él venció ante la tentación y perseveró en la santidad. Sí.
Y Dios ha dado un mensaje muy fuerte a través de la voz de Itiel para buscar la santidad, sobre todo en la generación joven de ahora. Y por supuesto que todo lo que vemos que el Señor hace a través de la adoración con nuestro amigo David y lo que representa eso en la vida de David en la Biblia, y el ministerio de oración que realizó Daniel, ese fuerte, toda la revelación que tuvo Daniel. Esa parte me encantó. Ajá. Lo hemos representado aquí. Entonces, bueno, ese es solo una pequeña anécdota que tuvimos al pensar cómo preparar todo esto. Entonces, no quiero que cataloguemos a una persona con un solo personaje de estos, no quiero que Nets va a hablar solo de lo que tiene que ver con Daniel, ni ustedes se ubiquen. A veces solemos hacer eso. Vamos a hablar de Daniel, entonces, bueno, mi vida se parece a la de Daniel o no. No, todo lo que vamos a aprender nos va a ayudar a todos de la vida de cada uno de ellos. Tampoco quiero que lo encasillemos en una generación, porque aunque yo creo que hay un mensaje para la generación joven de ahora, lo que estos personajes vivieron involucró toda su vida, involucró desde la juventud hasta luego la edad media y luego su vejez. De hecho, muchos de los cumplimientos ocurrieron en la vejez. Entonces, voy a desarrollar esta conversación con 3 puntos. Primero, desafío. Todos estos personajes comenzaron su vida a la temprana edad con desafíos muy fuertes, ¿verdad? José fue rechazado por sus hermanos y vendido como esclavo, ¿sí? David fue menospreciado por su familia. O sea, ¿quién es David? No tienes un hijo más, le decían a Isaías. A ver, alguien le tuvo que decir, hey, David, el que cuida las ovejas. O sea, nos da risa, pero imagínense ser menospreciado de esa manera por tu propia familia, por tu propio padre, ¿verdad? Y bueno, él pecó terriblemente y vemos todo esto que sucedió en su vida. Y Daniel desde joven fue llevado cautivo a otra nación en donde adoraban a otros ídolos, a otros dioses. Eso es algo muy fuerte para comenzar tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han visto ustedes que esto marca la vida de muchos de los jóvenes hoy en día que inician sus vidas con tragedias? Quizás no es menosprecio, quizás no es ser llevado cautivo, sino un abuso o una experiencia terrible al inicio de sus vidas que los entierra y dice, yo no tengo futuro, yo no tengo esperanza. Yo siento que tú quieres iniciar. Yo ahorita ya lo sentí también. Sí. No, yo creo que, mire, yo he aprendido esto, ¿no? Que Dios puede sacar perlas de las cenizas y que Dios sí, Romanos 8:28, puede hacer que todo obre para bien a los que aman a Dios. Y creo que lo que estaba predicando Itiel, ¿no? Que, o sea, es como entender que no somos víctimas, que aún las peores cosas que nos han sucedido, Dios puede transformarlas en instrumentos de restauración. Entonces, nuestras tragedias, abusos, etcétera, cosas duras, depende de nosotros si, en inglés tiene una frase, ¿no? Que te hacen bitter o better. O sea, o te hace más amargado o te hace mejor persona. Y lo que está detrás de eso es una decisión. Yo puedo hacer de mi abandono, de mi abuso, mi rechazo, el pretexto para la droga, la rebeldía, etcétera. O puedo permitir que el Señor me sane, y no es fácil porque hay dolor, hay muchas cosas. Y repito, lo que era una tragedia se convierte en un instrumento de esperanza. Entonces, creo que sí, o sea, en el caso de esos 3 personajes, no fueron vencidos ni por la amargura, ni por la autolástima, sino que supieron responder por la gracia de Dios y son un ejemplo para nosotros. Sí. Quiero sumar a lo que está diciendo Nets, porque estoy al 100% de acuerdo. Añadiendo esto, yo no le deseo en la infancia a nadie el dolor, un abuso, un abandono, rechazo, un padre ausente, una madre
violenta. No se lo deseo a nadie. Quienes conocen mi historia saben que cuando yo era un muchachito, un adolescente, experimenté un fuerte bullying en el colegio, cuando todavía ni siquiera la palabra bullying existía, no se había designado eso con una palabra. Simplemente en el colegio yo experimentaba un abuso que iba desde lo verbal hasta lo físico. Me insultaban, ponían el insulto en la pizarra, me metían basura en la mochila, me golpeaban, se reían de mí. Todo era por un asunto supuestamente en aquel momento de mi físico, porque me desarrollé más lentamente que mis compañeros. También yo era un niño particular, venía de una familia cristiana, entonces había cosas que yo no hacía y eso les molestaba a ellos. Y en cierto modo, todo ese cóctel hizo que durante 3 años yo experimentase un bullying brutal. Fue tanto lo que me afectó que literalmente yo empecé a desarrollar como una especie de incapacidad para mirar a los ojos a las personas. Y casi tartamudeaba al hablar, era muy tímido, pero no naturalmente tímido, tenía un sentido de rechazo tan grande que no podía mantener comunicación directa con las personas, porque constantemente me estaban insultando, golpeando. En aquel momento, yo sé que ahora suena gracioso porque es ridículo viendo una cara tan guapa como esta, ¿no? Pero en aquel momento, al parecer, mi problema eran las orejas y los dientes. Y me llamaban el conejo. Bad Bunny no existía en aquella época, entonces yo era el conejo y era tanto lo que eso me afectó que yo por las noches me ponía una cinta alrededor de la cabeza, para intentar frenar el crecimiento de mis orejas. Es decir, tú imagínate, yo ahora desde la mentalidad de un adulto puedo decir, no tenía ningún sentido, pero el abuso no lo estaba experimentando el adulto de 40 años, lo estaba experimentando el niño de 11, 12 años. Ahora, cuento todo esto para decir que si tú me preguntas, Rubén, ahora, si yo regresaría al pasado y cambiaría las cosas, yo hoy te digo que no. Y sé que es muy fuerte esto y quizá algunos no están de acuerdo conmigo y yo lo entiendo porque no le deseo el sufrimiento a nadie. Pero hoy, con 40 años, sé que ese dolor que yo experimenté me ha convertido en el hombre que soy hoy. Puedo extraer algunas de las cosas más valiosas que hoy tengo que nacieron de esos procesos de dolor. No le deseo a nadie el sufrimiento, ningún tipo de sufrimiento, pero si tú me dieses la oportunidad para cambiarlo y para que no existiese, no aceptaría esa oferta, porque soy lo que soy por lo que viví. No sé si me estoy explicando. Totalmente. Te entiendo. Bueno, yo también me ponía una cinta, ¿verdad? Pero para que no me crezca la nariz. La mentira. No, amigos, yo creo que todos hemos tenido bullying, todos hemos pasado por abusos. Yo cuando escuchaba el testimonio tuyo, Nets, a mí me pasó exactamente igual. Mi hermano y yo fuimos abusados sexualmente por un tío en nuestra infancia. Y, amados, es horrible porque te sientes culpable. Y si te pasó, déjame decirte que fue como la ostra que Dios usó para crear esta perla. Mucha gente me dice por ahí en entrevista, ¿cómo haces para inspirarte? ¿Cómo haces para cantar cántico nuevo? Le digo, me conecto con mi dolor. Pero el dolor ya cicatrizado. Luego, a los 11 años, mi padre cayó enfermo en el hospital y mi hermano y yo salimos a vender productos de limpieza por la calle, casa por casa, y yo vi que no íbamos a llegar más y no íbamos a hacer dinero. Entonces agarré mi bicicleta y armé todo un negocio donde tenía 20 botellas de productos de limpieza adelante, de detergente, lavandinas, y 20 botellas atrás. En un año, amado, ya tenía todo un microemprendimiento a los 11 años. Impresionante. Pero claro, estaba tan feliz de volver
de haberlo vendido todo para comprar el primer auto familiar y de ir a buscar a mi padre que estaba en el hospital con ese auto, y yo llevaba el bolsillo derecho lleno de dinero para entregar la primera cuota. Y era tanta la emoción que tenía, una onda así como pasó esta mañana, que estaba descontrolado así. Y adivinen qué me pasó, me atropelló un auto, pero mal, amados. Hablando de kinchui y esa técnica japonesa, mira, acá quedé kinchui. Yo cuando vi ese jarrón, es toda mi cara, amigo, no sé si vieron, tengo cicatrices con polvo de oro ahora. Escuché. Entonces, dígame si no hay un propósito al ver estos testimonios. Cada uno de estos hombres de la Biblia vivieron cosas terribles, pero siguieron caminando. ¿Por qué? Porque perseveraron. Ese es el segundo punto que quiero tocar, la perseverancia. Ellos comenzaron con esos desafíos y podrían haberse quedado en la lástima, en el resentimiento, en la amargura de por qué me tocó esto, por qué José podría haberse quedado, por qué yo cautivo aquí, por qué mis hermanos me maltrataron, por qué soy un esclavo ahora. Y de igual manera, David podía haberse, bueno, yo soy tan poca cosa, ¿qué voy a hacer? No, él iba en su fe, incluso con la fe de poder derribar a un gigante. O sea, ¿cuántos hemos vivido hasta menos rechazo de lo que vivió David en su infancia? Y ya eso nos detiene y nos paraliza totalmente en la vida. Y yo veo este ejemplo que contó Itiel, me anima mucho a lo que el Señor quiere hablarnos, porque hemos vivido cosas terribles. Pero si nos enfocamos en lo que nos pasó, en por qué nos pasó, y sobre todo en el tema de la ofensa, porque nos ofendemos por quienes nos hicieron esto, y la ofensa nos detiene totalmente. Entonces ellos perseveraron. José luego perseveró en la santidad, porque él fue tentado, pero vemos en él un corazón que estaba firme con el Señor. David también. Y Daniel, ¿cómo hacer para no caer en eso, en debilitarnos? Daniel no se contaminó en el lugar donde estaba, sino que él se inspiró en ser lo mejor en el lugar donde estaba. ¿Cómo hacemos para que eso no nos determine y poder superar los desafíos? Ya. Yo creo que, o sea, bueno, no es competencia, pero es chistoso que a mí me atropellaron 3 veces, viví el bullying y a mí me atropelló un camión. O sea, a ver quién fue. No, En la ruta. No, es que es muy interesante. En Afganistán, te imaginas. De película. No, porque de verdad, fíjate, por ejemplo, en el caso, mi bullying que yo viví muy fuerte, yo era muy delgado y muy chiquito y muy moreno, y mis ojos estaban cruzados. No, en serio. Entonces era un bullying de toda la primaria, la secundaria, horrible. Entonces, pero o sea, se me hizo muy interesante lo que decías, de que no cambiarías lo que viviste porque es lo que te hizo la persona que eres ahora. Y es difícil decir eso, porque a veces yo digo sí lo cambiaría, porque, o sea, les confieso, yo comentaba cuando compartí que quise quitarme la vida porque yo decía no valgo la pena para nada, ¿verdad? Era un pensamiento muy fuerte. Pero volviendo para tu pregunta, yo creo que podría mencionar 2 o 3 cosas, ¿no? Número 1, la mirada de Dios sobre nosotros. Yo estoy seguro, lo que la Biblia dice es de que antes de que nacieses te escogí para que fueras mío. O sea, hubo una decisión de Dios de llamarnos a su reino. Yo vengo de un hogar donde mi papá era un ateo recalcitrante, muy en contra de Dios. Mi mamá era esotérica, ella se dormía debajo de una pirámide. Teníamos en nuestras casas, nos hacían limpias, no sé cuántos sepan, con gallina prieta y unas cosas bien raras, la verdad, con hierbas y cosas. Había todo un fetichismo muy terrible, y Dios en su gracia, ¿verdad?, me permitió oír el evangelio. Entonces creo que lo primero es la gracia de Dios, y creo que una parte, o sea, pensando en la perseverancia, creo que hay 2 enemigos fuertes de la perseverancia. Uno es la autolástima y otro es la amargura. Yo creo que cuando caemos en el pobre de mí, por eso me gustó mucho lo que decía Itiel, ¿no?
no somos víctimas. O sea, Jesús no fue una víctima. Él dijo, yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y para tomarla otra vez. Entonces, un gran peligro es la autolástima. Y yo creo que esta generación, oigan bien, tiene que tener mucho cuidado, porque el mundo está dándole mucho poder al que se siente víctima. Las redes sociales están diciendo hay un discurso de odio contra mí, yo soy víctima, entonces como soy víctima, tengo derecho de odiar a todos, tengo derecho de destruir cosas, tengo derecho de exigir, de ser egoísta. Entonces creo que un gran problema que todos tenemos que enfrentarnos y darnos cuenta es este sentimiento de victimización, de pobre de mí, que es muy peligroso. Y lo segundo es, que es muy parecido, es la amargura. Yo he definido la amargura como la incapacidad para reajustarnos después de un evento doloroso. O sea, hay veces que la persona se quedó atorada en el evento doloroso y se queda, me hicieron, me lastimaron, estoy destrozado. Y estas dos cosas hacen que la gente se dé por vencida y dice, es que no puedo, es que es demasiado. Y esta generación de jóvenes tienen que tener mucho cuidado, porque dice la palabra que Dios nunca te va a permitir ser probado, tentado más de lo que tú puedas resistir, sino que juntamente con la tentación o la prueba, Él va a dar la salida. Yo quiero decirte, tú tienes los recursos para salir adelante, no importa el trasfondo que tú hayas vivido, familiar, social, económico, de lo que sea. La gracia de Dios, cuando Pablo oró por su sufrimiento que él tenía, el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, lo que yo te he entregado es suficiente para que tú salgas adelante de donde estás, creo. Total. Un aplauso. Pienso algo basado en José. No hay que idealizar a José, porque José, cuando comienza la historia, tendría aproximadamente unos 16 años y era un orgulloso soberbio. Era un agrandado. Era alguien muy narcisista, muy centrado en sí mismo. Era inmaduro realmente. Y era un consentido. Y era un consentido y mucho más, ¿no? Entonces, cuando hizo todo lo que hizo, contar el sueño a sus hermanos, crear toda esa polémica, se estaba cocinando algo, ¿vale? Se estaba cocinando algo que lo vamos a descubrir 16 años después, cuando él más o menos tiene 32 años. Sus hermanos lo venden, termina como esclavo en Egipto, se mantiene firme y aunque no mantiene relaciones sexuales con la esposa de Potifar, lo acusan injustamente, termina en la cárcel, lo olvidan durante años. Ahora es curioso porque había una frase que acompañaba a todas esas calamidades que decía, y Dios estaba con José. Me encanta. Y cuando ya él descifra el sueño del faraón, hace que Egipto pueda superar una crisis impresionante, ¿no? Y libra a Egipto de la hambruna y hace que todas las naciones le deban a Egipto por sus graneros. Y los hermanos de José vienen y se encuentran con José y él se manifiesta, se quita la peluca de egipcio y le dice, soy yo. Los hermanos tienen miedo y hay una frase que es a donde voy, es como el cierre de toda esta historia. José dice, lo que vosotros pensasteis para mi mal, Dios le dio la vuelta, el Señor lo tornó para vuestro bien y para la salvación de miles de personas. En cierto modo, la madurez de José fue entender que sus hermanos, él no fue víctima de sus hermanos, sino que incluso sus hermanos estaban en la mano soberana de Dios para que José se convirtiese en un instrumento de salvación. Y es muy fuerte pensar en esto. Y insisto, yo no le deseo ningún sufrimiento a nadie, pero cuando yo digo que no cambiaría lo que viví en el pasado es porque yo ahora sé que en cierto modo el sufrimiento que viví me ha hecho ser más empático con los que sufren, me ha dado un mensaje más tierno, más cercano para los que han experimentado rechazo, bullying, me ha dado cierta sensibilidad, cierta esperanza
que quizá de otra manera no hubiese obtenido. Es decir, lo que el enemigo pensó para mi mal, Dios lo tornó para la salvación de muchos. Y creo que eso es lo maravilloso de Dios, que Satanás quiere destruirnos y Dios dice, espera, voy a tomar esto que parecía que iba a ser su destrucción y lo voy a convertir en su mejor testimonio. Es maravilloso, eso me encanta. Encuentra un propósito lo que sucedió. Wow, yo estoy recibiendo aquí, digo, no puede Sí. ser, me firmas un autógrafo aquí. No, amigos, de verdad, yo creo que lo que predicaba Itiel ayer sobre el coleccionista de perlas marcó mi vida, creo que para siempre, porque yo, si no es un poema, es como que no me entra. Y cada uno es diferente, ¿verdad? Y yo creo que esto de ser forjados en las ostras que Dios prepara para procesarnos, a un Daniel, a un Jeremías, a un José, a un David, viendo sus vidas, ver que eran seres humanos igual que nosotros, y los idealizamos porque sí fueron perlas aprobadas por Dios, ¿verdad? Yo no sé, todavía no me dijo eso, pero David sí, porque está en la Biblia. Entonces, a David le creemos, a José también. Pero déjame decirte que yo recién ahora, a mis 46 años, te puedo decir que mi perla llamada David Lugo está en ese collar del coleccionista de Jesucristo. Y tu perla también. Porque luego de pasar por todos esos procesos, la virtud más grande que creo que podemos aprender, luego de pasar ya el duelo de sentirte víctima, de mira lo que me hicieron, que nadie se salva, ¿ok? Y la misericordia, amigo. La misericordia es una de las virtudes más grandes porque te crea un corazón compasivo hacia tu prójimo, te crea un corazón compasivo para aquellos que te hicieron mal. ¿Sabes que este tío que nos abusaba a mí y a mi hermano falleció muy joven? Y yo, un corazón de misericordia, no sé si tuvo la bendición de conocer a Dios, pero yo oraba por él. Yo a los 19 años me fui a Estados Unidos, amigos, y yo fui a Estados Unidos con el sueño americano. Terminó siendo una pesadilla americana para todos aquellos que se quieran ir. Se terminó convirtiendo en una de las ostras más grandes de mi vida, donde Dios forjó esta perla que pueden ver en canciones o en expresión de adoración, o lo que ustedes puedan ver de mí. Y amigos, yo quiero decirte una cosa, que las noches van a llegar, los días donde quieres tirar la toalla van a llegar, pero si tuviste un verdadero encuentro con Jesucristo, vas a decir, hay días que pierdo la fe y dudo de todo, pero miro al cielo y veo a un cordero sangrando, pero miro al cielo y veo a un Dios restaurando, pero miro al cielo y veo al Hijo de Dios que me dice como león rugiendo, te amo. Yo creo que ese es el fruto de haber superado, por así decirlo, la ofensa, el aguijón, y convertirse en esa perla, ¿verdad? ¿Tú querías decir algo antes de ir al...? Sí, nada más, es que estoy pensando miren, o sea, cada uno de nosotros, hermanos, está viviendo en su lugar, en su situación, algún tipo de desafío, y yo quiero decirles a todos de verdad que el sí que le damos al Señor cada día es muy importante, porque a veces, sobre todo los jóvenes, ¿no? Ahorita que están expuestos a una cantidad de información excesiva, comparaciones, redes sociales que los perturban, porque él sí tiene, porque él sí compra, porque él sí parece feliz. O sea, todo este contexto que les tocó vivir, es muy importante que ustedes digan, Señor, yo hoy voy a decirte sí a ti en esta circunstancia que estoy viviendo. Es como esa famosa frase, ¿no? Un día a la vez. Porque cuando tú estás diciéndole sí al Señor, Él está haciendo algo en ti. Yo creo mucho esa frase que decía el doctor Dobson, ¿no? Que con Dios, aun cuando nada está pasando, algo está pasando. Pero tú tienes que saber, Señor, yo te voy a decir que sí a ti. Y si tropiezas, vuélvete a levantar y dile sí al Señor, y de repente te vas a dar cuenta que recorriste un camino que ni te imaginabas y que estás llegando para metas. O sea, siento que el sentido de propósito, lo que estás diciendo, que yo creo que es como el siguiente punto. O sea, es como, Señor, mi sí y mi confianza
en tu obra me hacen perseverar hasta poder llegar a lo que tú tienes para mí. Creo que es bien importante. Ya. Totalmente. Y eso nos lleva al siguiente punto, que quiero hablar de nuestra identidad. ¿Quiénes somos delante de Dios? Creo que eso es lo que sostuvo a estos hombres y lo que realmente nos sostiene. Cuando nos encontramos con quiénes somos ante Él y Él nos afirma. Y lo mencionaba Etiel, que casi se me adelanta, esa frase. En los tiempos difíciles que vivió José, vemos ese verso una y otra vez. Mas Jehová estaba con él. O sea, José en la cárcel, siendo acusado falsamente, y decía, mas Jehová estaba con él. Es decir, ¿cómo que estaba con él? Si mira lo que le estaba pasando. Pero estaba con él. Y eso lo sabía José. Eso lo mantenía ahí. David vivió todo lo que vivió, pecó increíblemente, sufrió las consecuencias del pecado. Pero ¿qué dice la palabra acerca de David? Era un varón conforme al corazón de Dios. Y David entendía el corazón de Dios y sabía, conocía. La relación que tenía David con el Señor no surgió en su infancia, pastoreando ovejas. Muchos de los salmos que él escribió los escribió en ese momento. Por eso vemos que pudo atravesar todas esas crisis que vivió, rechazo, tentaciones, la persecución de su autoridad. ¿Cuántos han sentido esa presión de vivir bajo una autoridad con el espíritu de Saúl? Esa autoridad sobre ti que injustamente te persigue. Y eso no lo detuvo, porque era un varón conforme al corazón de Dios, tenía la afirmación de Dios sobre él. Y Daniel, vemos una frase tremenda en la palabra, en la que un ángel le dice: Daniel, varón muy amado. Piensen un momento en la relevancia que es que en el cielo te conozcan así. Y creo que el Señor está hablando a muchos aquí, diciéndoles: hijos, hijas, son muy amados en el cielo. Cuando resuenan sus oraciones en el cielo, que es lo que pasaba con Daniel, en el cielo decían los ángeles: ahí está el muy amado Daniel. Escuchen esta oración. Eran afirmados por el Señor. La relación que tenían con Dios era lo que los sostuvo en medio de ese tiempo de adversidades. Sí, yo siento algo bien tremendo, porque es interesante cuando Daniel llega para Babilonia, a él y a sus amigos les cambian de nombre. Él le pusieron, en vez de Daniel, le pusieron Belsasar. O sea, queremos decirte que tu nombre, que es un nombre profético, ya no es así, sino que te vas a llamar como uno de los dioses de aquí. Y Satanás estaba atentando contra la identidad de él, para que él perdiera ese sentido de propósito y de identidad. Y a veces de verdad el mundo nos quiere cambiar. Tú eras bueno para pecar, para tomar, pero para predicar no. De verdad, tú eras bueno diciendo mentiras, no. Tú fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios te preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Esa es tu identidad. Yo quiero saber quiénes somos, sí creo que es muy clave. Y hay un peligro de que seamos definidos por el mundo o por nuestra mala experiencia, ¿no? Como decía hoy Itiel, ¿no? Decía que nos acostumbramos al lugar de la mediocridad, como que aquí estoy cómodo, esta es mi identidad, no necesito salir de allí. Y creo que el saber quiénes somos, cómo nos llama, por eso Cristo dijo en Juan 15:19, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Esa es la clave, yo creo, también para la permanencia, es permanecer en Cristo y en su amor, y en medio de todo lo que pasa, tú puedes prevalecer firme. David decía una frase en una de las versiones, dice: siempre estoy consciente de tu amor inalterable por mí. Y tú y yo tenemos que estar siempre conscientes: Señor, la regué, estoy luchando, me falta, pero yo sé, estoy consciente de tu amor infalible para mí. Amén. Qué bonito eso. Sí, amigos, no sé, me quebranta todo esto, porque tener ese corazón de David, de José, de Daniel, eran personas de carne y hueso, ellos no eran superhéroes, pero sí eran amigos de Dios y conocieron verdaderamente a Dios. Y una de las cosas que, por lo menos para mí, yo conocí su amor.
Yo conocí a Jesús muriéndome en el quirófano de ese hospital, mientras intentaba a mi papá, que me vino al hospital, poner la mano aquí para que saque el dinero. Y a la semana me fueron a buscar al hospital con el auto que habíamos comprado con ese dinero. No te digo esta historia para que me tengas lástima o me quieras más, pero yo de verdad conocí a Jesús muriéndome. Mientras pasaba eso, moría desangrado de esta herida. Yo conocí el amor de Dios, yo canto desde ahí, yo bailo desde ahí. Porque cuando tú miras para ti, yo tendría que estar muerto el 17 de julio del año 89, cuando tenía 11 años. Muchos de ustedes no habían nacido. Para mí cada día es un regalo, porque cuando conoces el amor de Dios y la misericordia, esa es nuestra identidad. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y eso es todo. Es hermoso. Y me gustaría sumarle a esto, y creo que en el reino de Dios las verdades siempre van por capas, y una no excluye a la otra, sino que se combinan a veces de una manera un poquito extraña, pero es así, ¿no? Entonces por eso discusiones como ¿hemos sido predestinados o tenemos libre albedrío? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí, las dos cosas. Bueno, pues lo que voy a decir ahora se suma al tema del amor. Lo que, por ejemplo, a José, y creo que a muchos otros valientes hombres y mujeres de la Biblia, lo mantuvo firme frente a todas las tentaciones, no fue solo el amor que tenían por Dios, sino el temor que tenían a Dios, ¿vale? Cuando José está en la casa de Potifar y la Putifina, qué nombre más apropiado, ¿verdad? La Putifina. No sé si aquí suena muy mal, pero bueno. Suena un poquito feo, bueno, se lo merece, ¿no? Intenta insistentemente que José se acueste con ella y él dice no. Hay un momento en el que ella, no sabemos muy bien cómo, pero debía ser súper insistente, se queda con la ropa de José en la mano y José queda, imagino, prácticamente desnudo y sale corriendo. Pero lo que dice antes de salir corriendo es: ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Y la frase exacta ahora no la recuerdo bien, pero es como el Dios que me ve, ¿no? Como que, lo estoy diciendo bien, Nets. ¿Cómo pecaría contra Dios, no? ¿Cómo haría pecaría contra Dios? Pecaría contra Dios, como si él fuese muy consciente de la mirada de Dios. No estaba preocupado de Potifar, estaba preocupado de Dios, porque José, entre todos los defectos que tenía una virtud, y era el temor a Dios. Preguntaron a un hombre, escuchadme esto, un hombre que durante mucho tiempo fue uno de estos grandes líderes de influencia, no voy a decir el país, no voy a decir la época, pero este hombre que movió masas y masas de personas, terminó en escándalos sexuales y financieros. Era un hombre de Dios que en un momento empezó a involucrarse en cosas que no debía y terminó en la cárcel. Él en la cárcel se arrepintió verdaderamente de lo que hizo y pidió que algunos predicadores llegasen a la cárcel para predicarle el evangelio, porque él había olvidado el evangelio, aunque era un predicador, había olvidado el evangelio. Y en ese tiempo de arrepentimiento él volvió a lo fundamental. Y recuerdo una frase muy fuerte de uno de esos predicadores que le preguntó: permíteme preguntarte, tú que has sido usado para tantas grandezas, ¿en qué momento dejaste de amar a Dios para pecar? Y él dijo esto: querido, yo nunca dejé de amar a Dios, yo dejé de temerle. Y esto es algo que nos puede pasar. Podemos ser muy románticos con Dios y quedarnos solo con la imagen de su paternidad, que lo es, y tener como una especie de romance
pero no vamos a estar seguros si no entendemos que Él tiene nuestra vida en sus manos y Él podría destruir nuestras almas en el infierno. Esto es fuerte, pero entender que Él es el supremo y que no podemos dejar de perderle el respeto nos va a mantener en un lugar seguro. Y he dicho antes que son como dos verdades que coexisten, porque uno dice, si hay amor no debería haber temor. Bueno, el temor a Dios y el amor a Dios están ligados, a tal punto que la Biblia dice que la amistad íntima con Dios es para los que le temen. Salmo 25, si no me equivoco. Entonces, os dejo esta nota porque creo que es lo que mantuvo a José en el filo, porque nunca dejó de temer a Dios. Y yo le pido al Señor que yo no deje de temerle, porque yo puedo ser muy romántico aquí y amar a Dios, y sinceramente los ministros que pecan aman a Dios, de verdad os lo digo, pero dejan de temerle. Se acostumbran demasiado a la unción, se acostumbran demasiado a que Dios haga cosas cuando ellos predican, que incluso ocurran sanidades, milagros, se acostumbran y pierden el respeto a la presencia santa de Dios. Y yo estoy intentando volver a esto, porque a medida que crezco en mi influencia, las tentaciones que tengo son mayores. Las tentaciones que hoy tengo no se comparan con las tentaciones pequeñitas que tenía cuando tenía 18 años. Mayores niveles de influencia, mayores tentaciones. Y lo único que me puede mantener firme, aparte de tener buenos amigos que me digan, Itiel, deja de ser un estúpido, que eso ayuda muchísimo. Búscate amigos que te digan, Itiel, no seas estúpido. Eso te ayuda un montón. Pero lo segundo es no perder el temor reverente al león. Ya, les quiero añadir algo, es que está muy bueno. Es que hay un versículo en Romanos 5 que dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, la bondad de Dios, ¿verdad? Y luego dice la severidad para con los que cayeron. Entonces yo siento que sí, necesitamos tener un balance en nuestra percepción de Dios, porque mientras que Dios es amor, también Dios es santo. Entonces sí es muy importante, yo creo que este balance, porque hay de repente, fíjese, a muchas personas cuando uno les predica, viven una vida como se dice, es que Dios me ama. Se ha dicho tanto el mensaje del amor de Dios y tampoco acerca de el infierno de fuego, que nuestras vidas están en riesgo de. Dice Jesús, si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, dice, ya adulteró con ella, dice si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo y échalo de ti, no sea que seas echado con tus dos ojos al infierno de fuego. Jesús pone una medida drástica contra la lujuria, que es uno de los pecados más prevalecientes en el ser humano, y es el temor al infierno de fuego, porque una persona que empieza a involucrarse en eso puede perder el temor del Señor, y aunque ame a Dios, es muy cierto lo que dices, terminar en el infierno de fuego. Entonces creo que es muy, muy importante tener este balance de, no hable así, hermano. Claro que sí hay que hablar así, porque es lo que nos da este balance entre la bondad de Dios y la severidad de Dios. Y eso es lo que, todo esto que dicen, me recuerda el pasaje con el que comenzamos. El pueblo de Judá estaba tan confiado en que Dios estaba con ellos y que los amaba, que dejaron de temerle. Entonces, estando en pecado, creían que jamás iban a ser destruidos y seguían pecando. Y Dios permite ese tiempo de adversidad, tiempo de esclavitud, tiempo de cautiverio, para llevarnos al destino que Él quería, para llevarnos al futuro que Él quería. Yo quiero que tengamos un tiempo en los minutos que nos quedan, que quisiera leer un pequeño pasaje en Daniel para ir centrándonos en ese futuro y esa esperanza que tiene el Señor para nosotros. Como nación, quiero también hacer esta analogía, y esto surgió del mensaje de esta mañana, creo. El Señor ha permitido tiempos terribles para nosotros como nación, y yo creo que por muchos años hemos estado viviendo bajo ese sentido de víctima. Somos Venezuela, hemos vivido crisis, estamos bajo todo adverso, pobrecitos los venezolanos, necesitamos la ayuda de afuera, necesitamos que nos envíen, que nos ayuden, no podemos.
Y el Señor está diciendo, no, este es un tiempo necesario, es parte de mi plan. Todo está dentro del proceso que yo quiero y van hacia el futuro que yo he preparado para ustedes. Daniel, y esto lo sentía yo al preparar esta conferencia, él dice en una de las profecías, en Daniel 12, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetuidad. El Señor está hablando a los entendidos. Los entendidos no son, oh wow, aquí somos los máximos, una élite. No, los entendidos son los que se proponen a entender. Todos ustedes que están aquí quieren entender qué es lo que está haciendo el Señor. Quieren más, quieren avanzar, no se quieren quedar estancados. Pero quiero que sepan que van a resplandecer como estrellas en el firmamento. Es decir, vamos a hacer luz. El Señor quiere, ¿ustedes quieren que sea la luz en Venezuela? Bueno, nosotros somos los que vamos a reflejar la luz de Jesús. Somos nosotros. El Señor ha establecido ese orden, nosotros establecer la luz en Venezuela, nosotros reflejar, ser ese espejo que refleja la luz. Entonces nos quitamos toda esa vestimenta de víctima como lo escuchamos esta mañana y vamos a tener un tiempo ahora de ministrar, de orar. Aquellos que se sienten realmente, estoy estancado, estoy enfocado en mi pasado, en lo que me pasó, en lo que me hicieron, pero creen hoy al escuchar esta palabra que hay un futuro, hay un propósito, que hay una esperanza, que el Señor tiene planes con todo este mal que has vivido y que vas a vivir el plan y el destino que Dios ha preparado para ti. Pónganse de pie, vamos a orar, queremos orar por ustedes, queremos que el Señor realmente abra nuestros ojos y cada uno de nosotros vamos a orar. No sé si hay tiempo para pasar adelante, los que sientan hacerlo. Pasar adelante no cambia nada, el Señor puede ministrar tu vida allí, pero a veces es como un acto físico, un acto real de decir, ok, este soy yo y he recibido la palabra y quiero cambiar. Lo que queremos es tener un tiempo, unos minutos nada más en esa intimidad con Él y decirle, Señor, me despojo de la ofensa, del rencor, de la victimización y creo que tú tienes un plan para mí. Creo que hay un propósito en todo esto. Sí, si ustedes sienten orar por alguno de ellos, está bien, pero ahí donde está, vamos a cantar unos minutos porque el Señor quiere obrar, el Señor quiere mostrarnos que Él es el propósito de todo, con Él estamos completos, con Él estamos llenos, que Él es tu plenitud, Él es quien te llena en esta hora, no necesitas que nada alrededor cambie, pon tu mirada en Él, Él tiene un plan para ti y quiere cumplirlo. Gracias, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, dile Cristo, eres mi plenitud. Gracias, Cristo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cántaselo así. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo, Cristo, Cristo Jesús, Eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. cantamos Cristo a ti. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo, Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi Cántaselo. tesoro, fuera de ti. desde tu corazón, Nada deseo, Señor. Él está aquí para llenarte, Si te tengo a ti, para darte lo tengo esperanza. todo. Mi amado,
Sí, Señor. lo tengo todo. En ti estamos llenos. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Te quiere llenar. Señor, transforma los corazones. Sana en esta hora. Ven a sanar. Transforma nuestra visión. Eres tú lo que necesitamos. Ahí estabas tú. Cuando sufría, cuando era rechazado, tú estabas allí, Señor. Hoy me libero de la ofensa, del rencor. Me preparo para caminar. El Señor te dice, hay un plan. Yo estoy allí contigo. Yo estoy contigo. Yo quiero usarte en este tiempo. Todo fue con un propósito. Y ahora quiero que brilles en esta nación. Quiero que seas mi luz. Solo me necesitas a mí. Yo soy tu tesoro, te dice el Señor. Oh, Señor. Creerte a ti. Canta conmigo. Valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena creerte a ti. ¿Cuántos siguen creyendo? A pesar de todo, valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena creerte a ti. Hoy creemos, Señor. Valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena creerte a ti, creerte a ti. Valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena creerte a ti. Creerte a ti, Dios, valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena creerte a ti. Vamos iglesia, grítalo. Valió la pena, valió la pena, Sí, Señor. valió la pena, valió la pena creerte a ti, creerte a ti. Una vez más, valió la pena. Valió la pena, valió la Sí. pena, No te valió la lamentes. pena. Creerte a ti, creerte a ti. No más lamento. Valió la pena. Fue valió necesario. la pena, valió la pena, valió la pena creerte a ti. Valió la pena perdonar, Sí, sí. valió la pena perdonar. Fue necesario, dice el Señor. Valió la pena, Valió la pena, valió la pena perdonar. Oh, soy tu perla. El Señor quiere sanar tu corazón de ese lamento. Todo eso que viviste te tiene detenido. Valió la pena. Era un plan. Hay un futuro aquí donde estás, en tu situación. Nada tiene que cambiar alrededor. Solo abre los ojos y ve el futuro que tengo para ti. Aunque estés en el calabozo, aunque estés en la prisión, el Señor tenía un futuro y hoy te lo está mostrando. Creerte a ti, Valió la pena creer. Gracias, Señor. creerte a ti. Gracias, Señor. Valió la pena, valió
¿Cuántos son libres? creerte en ti. ¿Cuántos son libres? Somos Valió libres. la pena, valió la pena, valió la pena, valió la Corazón pena. mío, sigue luchando Creerte a ti, hasta el final, hasta el final. creerte a ti. Hoy te creemos, Señor. Hoy te Valió la creemos, pena, Señor. valió la pena, No más valió la lamentos, pena, valió la pena. no más. Creerte a ti. Ahí está, ahí está. Eres mi plenitud. Aleluya. Él es la esperanza. Eres mi plenitud. Él es la esperanza. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Vale la pena seguirlo hasta el último suspiro. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Aleluya. tengo a ti, lo tengo todo, Aleluya. amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Señor. Una vez más, dile, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en este lugar. Porque podemos creer hoy que hay un plan y un propósito. Una esperanza, Señor. Hoy nos despojamos del miedo, el temor y la vergüenza. Y nos preparamos para ser luces, luminares en este mundo. No importa lo que pasó, no importa lo que vivimos. No más ofensa, no más culpa, no más vergüenza. Valió la pena. Hoy decimos valió la pena. Vale la pena la prueba. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Libres.